En estos capítulos 2 y 3, donde le habla a las 7 iglesias, se presenta en cada uno de esos mensajes con una virtud que ya ha presentado en el capítulo 1. Es así que Estos algunas capítulos 2 veces y se 3, presenta donde le como el habla que a lo las ve 7 todo, iglesias, como el que lo escucha todo, como el que está pendiente de cada situación, el dueño de la vida, de la muerte, se va presentando de alguna forma conforme es el mensaje y cómo se le presenta a esa iglesia en particular. Además, la estructura del mensaje a cada una de las iglesias sigue con una virtud de la iglesia, si es que la tiene, porque ya vimos que en algunos casos no es así simplemente. Luego va con una crítica, si es que la tiene también, que en el caso de Mirna no sería así. Y luego iría con lo que la iglesia tiene que hacer, lo que tiene que cambiar, cómo tiene que vivir el arrepentimiento, o volver a hacer las primeras obras, o ir haciendo un camino. ¿Cuál es el camino a seguir? Entonces vemos en toda esta estructura, en todo este orden, ciertas cosas que Dios está apuntando y ciertas cosas que Dios quiere expresar de una forma más específica para cada una de las iglesias, pero todos estos mensajes en conjunto nos dicen algo también para las iglesias de todos los tiempos. Es decir, por ejemplo, para nosotros como iglesia del siglo XXI, nos está hablando Dios también a través de este maravilloso libro. Así que ahora quiero seguir con las últimas dos iglesias y o congregaciones a las cuales habla Juan o Dios a través de Juan en estas iglesias de Apocalipsis. Entonces yo quisiera que usted tratara de recordar en su orden las iglesias de Asia Menor. La enumero yo primero: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, hoy vamos a ver Filadelfia y la Odisea. Dijimos en el primer y segundo estudio que estas iglesias, y lo remarcamos en la tercera clase, que estas iglesias tienen un orden como un quiasmo. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en el conjunto de toda esta iglesia es un mensaje central que la iglesia de alguna forma es mixta, compuesta no solamente por iglesias fieles, sino también algunas en peligro de perder su identidad y otras también condición mixta que son el punto central. Entonces dijimos que la primera iglesia, la iglesia de, recuérdelo, Éfeso, y la última, es decir, la iglesia de la Odisea, tienen el mismo mensaje, que sería en peligro de perder su identidad. La segunda y la penúltima también tendrán el mismo mensaje y serían estas iglesias fieles, es decir, la iglesia de Mirna y de Filadelfia son las iglesias fieles, y las de en medio, las tres de en medio, es decir, Pérgamo, Tiatira y Sardis, son iglesias mixtas. Entonces, ya que vamos a la iglesia de Filadelfia y es la penúltima, ¿qué tipo de iglesia sería? Espero que usted lo pueda responder. Es igual que la de Mirna, que es la segunda, esta es la penúltima, la segunda sería la de Mirna, y estas dos iglesias son fieles. Entonces volvemos a que Éfeso y la Odisea serían en peligro de perder su identidad, en Mirna y Filadelfia iglesias fieles, Pérgamo, Tiatira y Sardis en condición mixta. Entonces vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Sé que van a encontrarse algunas sorpresas en esta iglesia de Filadelfia y sobre todo en la de la Odisea. ¿Cómo se presenta Cristo a esta iglesia de Filadelfia? Leamos el capítulo 1 de Apocalipsis. Búsquelo por favor en su Biblia, no solamente espere que yo lea, porque yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si usted quiere leer Reina Valera o cualquier otra versión, puede hacerlo. Entonces vamos a leer el mensaje a la iglesia de Filadelfia que está en el capítulo 3, versículo 7.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, la palabra del Señor dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. ¿Recuerda que ya vimos la sinagoga de Satanás? Bueno, aquí vuelve a aparecer. Esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba. Ojo aquí, dice, yo te protegeré en el tiempo de prueba. Leo el versículo 10 nuevamente. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. ¿Para qué sería esta prueba? Para probar quién es quién. Para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Bueno, ¿cómo se aparece Jesús en esta iglesia de Filadelfia? Se aparece como el santo. ¿Y qué significa el santo? Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra hagios habla de alguien puro ceremonialmente. Y ya Cristo se ha presentado como un sacerdote y ellos debían permanecer puros cuando ministraban. Pero este no es cualquier santo, sino que es el santo, es un enfático, él es el santo. No uno de los santos, sino que es el santo. Y aquí está hablando también en el original de ser uno en particular, el más santo. También es el que es verdadero. Y aquí hay un concepto que se usa bastante en teología que a veces es poco comprendido por muchos de nosotros. Esto también se podría traducir como el fiel. Y nosotros creemos que fidelidad y lealtad es lo mismo, pero la fidelidad habla de aquel que es completamente digno de confianza porque sus palabras son dignas de confianza, porque él no falla a su palabra. Entonces lo que está enfatizando respecto de Jesús es que este Jesucristo es alguien digno de confianza, que sus palabras son fieles, que sus palabras no van a caer a tierra. Probablemente muchos de nosotros o todos nosotros en alguna oportunidad nos hemos equivocado o nos hemos echado para atrás en cosas que hemos dicho, porque quizás vimos de mala manera o simplemente por mentir. Pero Jesucristo es totalmente digno de confianza porque Él es el verdadero y Él es el santo. Él es el que tiene las llaves. ¿De qué? De una puerta. Ahora, estas dos cosas representan algo sumamente importante. El que tiene la llave es el que tiene la autoridad sobre algo y ese es el símbolo de la llave. Pero también la puerta habla de un acceso, de una posibilidad, habla de alguien que tiene la entrada a algún lugar. Simbólicamente, a muchas personas cuando llegan a adquirir un subsidio y por lo tanto su casa, le entregan la llave de la casa como símbolo de que es el propietario. Bueno, este es el mismo símbolo que Jesús está usando en esta parte del libro. Jesús es el dueño
de las posibilidades. Él va a poner un camino frente a quienes están sufriendo, como la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál es el elogio para esta iglesia fiel? Recuerde que esta iglesia es fiel. Lo primero que se le da como elogio a la iglesia de Filadelfia es que ha guardado la palabra. Se podría también traducir como el que ha cuidado, ha sido el custodio, pero no en el sentido de estar resguardando, como quien guarda una Biblia en alguna parte como un amuleto, o que la deja abierta en cierto pasaje porque está de alguna forma resguardando la palabra. El sentido de este guardar la palabra, como ya lo dijimos en el capítulo 1, acuérdense que en los primeros versículos nos hablaba de la bienaventuranza, de leer, escuchar y guardar la palabra. Aquí usa la misma palabra y nos está diciendo Dios, el guardar la palabra es observarla en el sentido de escucharla para cumplirla. El sentido es entonces, ellos están observando la palabra en el sentido de vivirla, que es algo que ellos permanentemente están ejecutando. No solamente han escuchado de la palabra, como dice Santiago capítulo 1, no son oidores olvidadizos, sino que son de aquellos que guardan la palabra en el sentido de vivirla. El segundo elogio, no han negado mi nombre. Y esto también, como ya lo hemos dicho en las clases anteriores, tiene una connotación sumamente profunda. La iglesia está viviendo persecución, está sufriendo muerte, está sufriendo peligros económicos, está sufriendo persecución de muchos tipos. Sin embargo, estos prefieren no negar el nombre de Cristo. Tercer elogio, aunque tienes poca fuerza, has hecho lo anterior. Es decir, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Y qué nos dice esto? Que estos hermanos de Filadelfia no han tenido excusas, no han dado excusas, sino que al contrario, ellos han ido más allá de sus propias fuerzas. Y lo que yo veo en este texto es que Dios mismo se ha transformado en la fortaleza o en la fuerza para seguir cumpliendo la palabra. Es decir, la palabra se ha hecho vida en ellos porque Dios mismo le ha dado la fuerza para que así sea. Entonces ellos no han dado excusas para hacer lo que tienen que hacer. Han seguido el ejemplo de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, como quien va a una meta, como Usain Bolt cuando tiene puestos los ojos en la meta, no desvía su mirada ni su recorrido, sino que va hacia allá. Bueno, esto también hicieron los de Filadelfia. Han puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que tiene las llaves y por eso siguen el camino. Entonces, estos elogios todos juntos son muy poderosos. Ellos tienen poca fuerza, pero a pesar de eso, no han negado el nombre de Cristo, ni en hechos ni en palabras, y eso hay que ser muy claro, porque a veces la gente cree que no negar a Cristo es solamente no decir cosas de Él, cosas malas de Cristo, pero no negar el nombre de Cristo también es vivir de acuerdo a lo que Él nos ha demandado, y también han guardado la palabra. Como es obvio, ya que esta iglesia es una iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, no hay crítica. En la estructura recuerde que era primero la presentación de Jesús, luego algún elogio, luego la crítica. Y en este caso, como para la iglesia de Esmirna, no hay crítica. Una vez más lo repito, como ya lo dijimos en la clase anterior respecto a Esmirna. Por lo tanto, es posible. Estas dos iglesias, iglesias fieles que han sido testigos de Dios, nos dan un precedente que nosotros también podemos ser fieles a Dios. Fieles a Dios. ¿Por qué? Porque se puede. No hay excusas como en el caso de Filadelfia. Aunque tengamos poca fuerza, debemos perseverar en la palabra, perseverar en el testimonio y perseverar siendo fieles a Dios. Para esta iglesia, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que deben hacer? Retén
Crateo, un imperativo presente activo. ¿Qué significa esto? Que sea retén un imperativo presente activo. Primero, el imperativo, como es obvio, es un mandato, pero el presente en el griego nos habla de algo que permanece siendo. Aférrate en todo tiempo, retén en todo tiempo. Y es un activo, no es algo que venga de afuera, que nos estén haciendo propender a retener, sino que tú hazlo. Retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que tiene esta iglesia? Guardar la palabra, no negar el nombre, no dar excusas. Las tres. Guardar la palabra, no negar el nombre, no dar excusas, para seguir sirviendo con fidelidad. Una vez más lo repito, esta iglesia que ha sido fiel debe permanecer siendo fiel, guardando la palabra, no negando el nombre de Cristo y sin dar excusas, porque no hay excusa. ¿Para qué? Y este es el camino a seguir, para que ninguno tome su corona. Me encantan los profetas porque nos hablan estoy hablando del Antiguo Testamento, porque nos dicen cosas muy metafóricas. Respecto a esto de tomar la corona, es como que si alguien viviera toda la vida fiel y al final de su vida ya no es fiel a Dios. No tiene ni un sentido. No sacaría nada, van a decir los profetas, sino que uno debe permanecer siendo fiel a Dios en toda circunstancia y de todo momento. Una pandemia es el momento exacto en que debemos ser fieles a Dios. Una enfermedad es el momento exacto para servir a Dios. Problemas económicos es el momento propicio para ser fieles a Dios. Que ninguno tome la corona. Ahora, recordemos cuál es este tipo de corona. Ya lo hablamos también en la clase pasada, y es esta corona que se le ponían unas coronas de laureles, es decir, de ramas, que se le ponía a aquel que ha llegado a la meta. Es decir, no sacan nada con correr la carrera perfectamente si no vas a llegar a la meta. Llega a la meta, y la meta es ser como Cristo. Permanece siendo fiel a Dios. La promesa en esta estructura, recordémoslo, ser una columna en el templo de Dios. Y ahora para nosotros una columna probablemente nos signifique mucho. Es que en el tiempo en el cual estamos hablando, una columna en el templo significaba mucho, porque era donde se ponían las imágenes, a ese tipo de columna se está refiriendo, las imágenes de los dioses. Y por lo tanto, esa columna era inseparable de la deidad. Entonces está poniendo una imagen nuevamente, porque la apocalíptica se trata de imágenes, una imagen óptica para esta iglesia. Así como las columnas que sostienen las deidades en los templos, así van a ser ustedes. Van a ser una unidad inseparable. Leo Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9 dice: de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. No se está refiriendo a ese tipo de columna que se enumera en Gálatas, es otra metáfora. La metáfora acá es una columna de aquellas que sostenían a los dioses. Ahora, no estamos diciendo con esto que nosotros estamos sosteniendo a Dios en el sentido que se nos va a caer, sino que está hablando de lo inseparable de la relación entre la columna y la deidad. Entonces, esta imagen también nos evoca permanecer en el templo de Dios. Para los judíos, el templo de Dios era sinónimo de la presencia de Dios. Y eso también es lo que evoca el final de este libro maravilloso de Apocalipsis. Evoca la presencia de Dios en varias imágenes. La ciudad de Jerusalén. Jerusalén la celestial, la que desciende del cielo, es la misma iglesia. Es este templo que somos todos nosotros,
Y no estamos hablando de este cuerpo físico, sino que estamos hablando de la esencia de nosotros, que nosotros somos el templo de Dios. Tendrá además, dice, el nombre de Dios. Estas columnas tenían escritas varias cosas, entre ellos el nombre de Dios, y habla de la pertenencia, habla de a quién está dedicada esta columna y a quién le pertenece. Y segundo, la nueva Jerusalén, la nueva ciudadanía. Nosotros, en mi caso por lo menos, yo soy chileno, la mayoría de los que está viendo supongo que son chilenos, pero nuestra ciudadanía también es celestial, porque nosotros no solamente esperamos que Cristo venga, lo esperamos sin ninguna duda, que es nuestro anhelo más ferviente, pero nosotros no es que algún día vamos a vivir la salvación, sino que ya la estamos viviendo. No es que algún día vamos a entrar al cielo, sino que ya vivimos el reino de Dios aquí en la tierra. Ya somos esa nueva Jerusalén, el reino de Dios. En el tiempo de Tiberio, a Filadelfia se le llamaba con el nombre Neo Cesarea, es decir, llevaba el nombre del emperador. Pero lo que Dios está diciendo, o lo que Jesús está diciendo a esta iglesia de Filadelfia, es que ellos no son ciudadanos de esta Neo Cesarea o de la nueva ciudad de César, sino que son ciudadanos del reino de Dios. Y esto me parece maravilloso. Tercero, van a tener el nombre nuevo de Jesucristo. Y aquí quiero hacer un link, si usted lo quiere llamar así, con el capítulo 19 de este mismo libro. En el capítulo 19, desde el versículo 11 en adelante, se nos habla de uno que se monta en un caballo blanco, y la imagen es de un general o un rey que es poderoso y que ha vencido, porque ahí solamente se montaban en esos caballos y llegaban a alguna ciudad de esa forma. Y que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, lo dice literalmente el capítulo 19. Y nos está hablando de un Jesús que ha salido y es vencedor sobre toda situación y sobre todo lo que podamos llamar imperecedero. Por ejemplo, la vida. Él es el dueño de la vida y de la muerte y ha vencido a la muerte. Entonces este Jesús sentado en un caballo blanco está evocando de alguna forma aquellas cosas que ellos tienen en su mente, no solamente los de la iglesia de Filadelfia, sino de todos los de Asia Menor. Ellos han visto esta imagen, pero la pregunta es por qué este que va sentado sobre este caballo blanco en el capítulo 19 y que se evoca aquí en el capítulo 3, tiene un nombre escrito en su muslo. Y esto es súper y que será entregado o que ya ha sido entregado para los cristianos es la misma imagen que está evocando en el capítulo 19 de este jinete que va montado sobre el caballo. ¿Y por qué se le pondría un nombre en el muslo, en la parte que no se ve, diríamos prácticamente en la ingle, prácticamente cerca de toda la intimidad del ser humano? ¿Por qué se le pondría un nombre allí escrito? Bueno, ¿qué es lo que dicen los textos o el contexto histórico? Que a los que eran los sucesores del rey, es decir, los que tenían ya la autoridad de un rey y que iban a ejercer ese reinado, se les ponía un nombre ahí desde pequeño y que nadie más conocía sino solamente los testigos que habían estado en ese proceso. ¿Pero por qué se le ponía ese nombre? Por si había alguna guerra o estaba en peligro de muerte este niño o un adolescente, un joven que luego debiera tomar el lugar de rey, pudiera ser reconocido por aquellos que habían sido testigos fieles de aquel que debiera ser el rey. Lo digo de otra forma, nosotros somos testigos, según este pasaje, o los de Filadelfia,
Si seguían siendo fieles a Dios, iban a recibir el nombre verdadero de Jesús, este nombre nuevo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros hemos comprendido que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es su nuevo nombre. Otra gente no puede comprender esto, aunque lo diga. Ciertamente ellos no pueden comprender su señorío sobre nosotros. Pero nosotros sabemos, porque tenemos testimonio que el mismo Espíritu nos da, porque Él es el testigo, que Jesucristo es el verdadero Rey y que no hay otro Rey que pueda tener dominio verdadero, genuino, sobre lo que es su pertenencia, es decir, todo lo que ha sido creado. Todo le pertenece a Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18 nos dice que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Es decir, Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, el dueño de todo. Y un día Él va a manifestarse a todos, pero nosotros ya conocemos ese nombre, el nombre de Cristo que ha sido exaltado para siempre. Le pertenecemos a Él porque somos columna, pero también está su nombre grabado en nosotros. Y Él permanece siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encanta este pasaje. Creo que es muy descriptivo de lo que es Jesucristo. Sigamos entonces con la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Recuerde, por favor, le doy unos segundos para que recuerde qué tipo de iglesia es la iglesia de la Odisea, la última. ¿Lo recordó? ¿Recordó cómo era la iglesia de Éfeso? No busque su apunte, trate de recordarlo, de hacer asimilación. La primera y la última son iguales. Bueno, estas dos iglesias, Éfeso y la que vamos a hablar ahora, la Odisea, son iglesias en peligro de perder su identidad, porque están medio tambaleque. Entonces vamos a leer el mensaje de la iglesia de la Odisea y le aseguro que aquí se va a encontrar con algo que probablemente no sabía y también me encanta, porque es una descripción también muy gráfica de lo que representaba para ellos todo esto. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia en la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te has dado cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyen mi voz y abren la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Como ya lo he dicho, todo este pasaje, bueno, en realidad la palabra de Dios me cautiva, me gusta mucho. Pero creo que aquí vamos a encontrar algunas cositas que probablemente hayamos entendido de una manera distinta a lo que verdaderamente significa. La presentación de Cristo, Él es el amén y el testigo fiel. Y ya lo hemos dicho, es el testigo fiel, como lo dijimos
en la primera clase porque él ha sido el mártir que no ha negado su propia naturaleza y su fidelidad. Él no se ha negado a sí mismo. Y al ser él el primer mártir o el primer testigo fiel, nos llama también a nosotros como iglesia a ser testigos fieles. La iglesia de Esmirna y de Filadelfia nos dicen que se puede, en todas circunstancias, aún en las peores situaciones, aunque nos sintamos sin fuerzas, se puede ser fiel a Dios. Entonces, Él es el amén, el testigo fiel. Aquel que nos ha abierto el camino para que todos nosotros también seamos testigos fieles de aquello que hemos visto y creído, es decir, al mismo Cristo. Él es el principio de la creación. Él es el arjé, el principal en la creación. Él es el que todo lo llena en todo. Leo Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 16. La palabra del Señor dice, una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Ahora, ¿por qué hago mención a este pasaje? Porque pareciera no tener eh, mucha relación. Bueno, la verdad es que hay varios manuscritos en griego que consideran que la iglesia receptora de la que nosotros llamamos epístola a los Efesios es en realidad la epístola a los Colosenses. ¿Y de qué habla la epístola que nosotros conocemos como escrita a los Efesios? Esta epístola dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, cuerpo de Cristo. Este es el mensaje central del libro a los Efesios, que también podría llamarse o se cree, por lo que dice en lo que acabamos de leer en Colosenses, que podría ser esta la supuesta carta a los colosenses. Y dice lo mismo, que Cristo es la cabeza, que Cristo es el principal en la creación, no es el primer ser creado, sino que Él tiene el lugar preponderante. Entonces seguimos hablando de esta presentación de Cristo. Él es el testigo fiel y por nosotros debemos también serlo, estos testigos fieles, y debemos estar bajo su control. Él es el principal en todo lo que existe. Ahora, ¿por qué me llama mucho la atención esta iglesia de la Odisea? Junto a otras dos iglesias y quiero compararla. La iglesia de Esmirna, una iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, iglesia fiel, no han recibido reproche, no han recibido crítica. Pero esta iglesia de la Odisea es todo lo contrario, recibe solo reproches y críticas. No hay ningún elogio. Y por lo tanto también es posible que Dios a los que se llaman iglesia no tenga nada bueno que decir de ellos. Yo digo que esta situación es terrible, terrible. Pero ¿por qué sucede esto con ellos? Bueno, veamos la crítica, esta descripción crítica de Dios a esta iglesia de la Odisea. Y aquí me voy a referir a lo que anunciaba antes, que probablemente usted haya escuchado o creía que esto de ser tibio, de no ser frío ni caliente, se refería a otra cosa. Vamos a ver. En la zona de la Odisea confluían varias fuentes de aguas. Algunas de ellas eran muy frescas, como ríos, pero exactamente ahí en la Odisea no había, sino que ellos habían hecho algunos acueductos para traer agua fresca, agua refrescante de algunas montañas y de algunos lugares cercanos para que ellos pudieran tener para beber.
Por otro lado, estaban las aguas calientes. Nosotros conocemos en Chile, por ejemplo, Coñaripe, Liquiñe, que son muy conocidos por tener aguas termales, agua muy, muy, muy caliente, casi hirviendo, que sale de la tierra. Ahora, se han encontrado varios restos de la ciudad de la Odisea, monumentos, templos. Yo saqué algunas fotos que tenía para poner para que no acumular tantas cosas, pero si usted quiere buscar en Google, en Internet, las va a encontrar y hay muchos, muchos restos de esto que estoy diciendo. Entonces la iglesia de la Odisea se encontraba cerca de estas fuentes de agua, cerca de Hierápolis y de Colosas. Ahora, esta imagen me gustaría que usted le pusiera mucha atención, porque es un acueducto especial. Déjenme explicarlo de forma sencilla e ilustrativa. El agua heladita, que rica para tomar. Uno dice, ¡ah! ¡Qué rico me refrescó! Y el agua caliente, por el otro lado, ellos la usaban para bañarse y o para lavar la ropa y ese tipo de cosas. Probablemente nosotros la usaríamos para otras tantas cosas, pero ellos la utilizaban para limpiar con el agua caliente y para tomar el agua helada. Pero a alguien, diríamos nosotros, muy inteligente, lo pongo entre comillas, que quería economizarse un par de lucas, se le ocurrió juntar el agua fría con el agua caliente. ¿Y en qué se tornó? En agua tibia, que no servía medicinalmente, como sirven las aguas termales, no servía para lavar la ropa y sacar toda la suciedad, pero por el otro lado tampoco se podía tomar, aun cuando se enfriara. ¿Por qué? Porque iba con todos los minerales del agua termal. La historia cuenta que mucha gente al tomar de esta agua se enfermaba aún hasta morir. Por eso dice este pasaje que a los tibios los vomitará de su boca, porque es una agua intomable la que ellos están viviendo en su entorno. Esta agua era nauseabunda. No sé si usted ha sentido el olor, el aroma de esta agua termal. Imagínense que al agua que nosotros tenemos de nuestra llave, gracias a Dios, aquí en Santiago tenemos agua potable en la llave, porque yo he ido a otros lugares, por ejemplo, en Córdoba, donde el agua es hedionda y no se puede tomar, sino simplemente sirve para bañarse y otras cosas. Bueno, a este inteligente se le ocurrió la gran idea de juntar estas dos aguas y por lo tanto esta agua no servía para nada. Ahora, sigo con la crítica a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué estos no sirven para nada? Porque esa es la imagen. No son ni fríos ni calientes. No está diciendo espiritualmente son fríos o calientes. No. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente. Ojalá sirvieran para algo. No está hablando que son espiritualmente ardientes. No está hablando de eso. Porque si no, Dios no diría ojalá fuesen frío. No. Lo que está diciendo, ojalá sirvieran para algo. ¿Y por qué no sirven? Porque creen ser, son autosuficientes. ¿Qué creen ser? Tú dices, soy rico. ¿Y por qué creían ser ricos? Porque de verdad lo eran en lo natural. Ellos tenían posesiones económicas. Pero su necesidad espiritual es tal que son pobres, desventurados y miserables. Este era un centro financiero, diríamos Wall Street, gente con muchas lucas. Por lo tanto, ellos creen tenerlo todo, pero finalmente Dios les está diciendo, ustedes no tienen nada, son pobres, desventurados y miserables porque no se han dado cuenta de su condición, no se han dado cuenta de lo que de verdad necesitan. Segundo, creen tener, porque son autosuficientes, creen tener vista, pero Dios y Jesús específicamente es el que todo lo ve. Por lo tanto, ellos necesitan ungir sus ojos con colirio.
Ahora, ¿qué es lo que había en la Odisea? Escuelas de medicina. El logo que todos conocemos de que usan hoy, por ejemplo, los organismos de salud, viene de la Odisea. Esta serpiente enrollada, qué sé yo, en unos palos. Esto viene de la Odisea porque era un centro de escuelas médicas y específicamente se dedicaban, y por lo que eran más conocidos, porque había oculistas. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron medicinas como el colirio y usaban medicinas como esta para la vista. Pero ellos que creen tener vista no la tienen, porque no ven la realidad como Dios las ve. Entonces, estos son unos miserables, pobres, estos son gente que no tiene vista y además son desnudos. Recuerdo una vez cuando era chico que debo haber tenido unos 8 o 10 años, no tengo idea, pero supongo que por ahí. Y mi hermano mayor, y es una de las vergüenzas más grandes que he pasado, así que si alguien lo ve, dígale al Jano que por qué me hizo pasar a esa vergüenza. Mi hermano mayor me sacó pilucho para la calle y me cerró la puerta. Oh, qué terrible, qué terrible. Creo que la vergüenza más grande que he pasado en mi vida. Bueno, de esto justamente está hablando Juan a esta iglesia y Dios mismo le está enrostrando a esta iglesia. Ellos creían tener las mejores telas, las mejores pieles para vestirse. Había una lana especial que era la lana de una oveja negra. Hace unos años atrás, probablemente los más viejos se van a recordar, había una empresa acá en Chile llamada Oveja Tomé, que producía justamente este tipo de lana, oveja negra, ¿cierto? Bueno, esta zona de la Odisea se jactaba por tener las mejores ropajes, diríamos París, qué sé yo no tengo idea, o Italia, pero ellos eran unos desnudos y miserables, debieran estar avergonzados de su condición. Mire la crítica que Dios le hace a esta iglesia. Ustedes creen ser ricos, pero son pobres. Ustedes creen verlo todo, creen ver la realidad, pero ustedes son ciegos. Debieran ungir sus ojos con colirio. Ustedes creen tener el mejor ropaje, pero en realidad son unos miserables que están desnudos. ¿Cuál es el pecado de esta iglesia entonces? ¿Cuál es la crítica? El pecado de esta iglesia es la soberbia, la independencia. El creer tenerlo todo es tener nada. Mateo capítulo 5 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y no está hablando de una pobreza literal, sino aquellos que reconocen su dependencia de Dios y reconocen que necesitan a Dios. Bienaventurados, dichosos, gozosos, porque en Él lo tenemos todo. Sin embargo, por otro lado, los que creen tenerlo todo, y no estoy hablando en contra de las posesiones materiales, una vez más lo indico, usted ojalá tuviera buenas entradas, Dios provea de todo lo necesario para su vida, pero lo primero que debemos reconocer cada uno de nosotros que necesitamos en la realidad es a Dios. Podríamos tener el mejor auto, la mejor casa, podríamos tener las mejores posesiones en cuanto a salud inclusive, pero si no entendemos que reconocemos que necesitamos a Dios, no tenemos nada. Soberbia. ¿Cuál es el camino a seguir para esta iglesia? Conocer. Y esta palabra oida en el griego habla de ver, mirar, observar, reconocer, detenerse en los detalles. Dicho de otra forma, ver la situación y la vida con los ojos que Dios ve. Ver, lo repito una vez más, ver la vida, todas las situaciones con los ojos que Dios las ve. ¿Y cómo se hace eso? Compren oro refinado, vistan vestiduras blancas, unjan sus ojos con colirio. Dios les está diciendo, dependan de mí y de mi provisión.
Una vez más, esto no significa ser flojos, esto no significa ser personas que esperemos que solamente Dios nos dé y que no vamos a trabajar, estudiar. No significa eso. Pero aún en esas cosas dependemos de Dios. Y por eso es que nos estamos sufriendo como otros sufren un desamparo tal en esta pandemia, porque nosotros dependemos de Dios y estamos tranquilos. Y no solamente Dios provee a través de medios, si lo queremos ver así, milagrosos. Cada uno de nosotros debemos también ser la mano de Dios en toda esta situación. Dios te puede usar a ti y a mí para ser aquellos que provean a otros. Ellos necesitaban, la iglesia de la Odisea, comprar oro refinado, vestiduras blancas y ungir con colirio. Es decir, la provisión de Dios, necesitaban vivir santamente y necesitaban ver cómo Dios ve. Señor, limpia mis ojos para que pueda ver lo que tú ves. Hoy hay tanta necesidad, no solamente económica, hay tantas necesidades. Por supuesto que hay necesidad económica y nuestra sociedad necesita a gente empoderada, gente valiente, gente que se levante contra un sistema corrupto. Sin embargo, que la iglesia debe ser uno de esos medios, que seamos buenos patrones, buenos trabajadores, que paguemos sueldos justos si nos toca a nosotros estar en esa situación. Camino a seguir, sé celoso. Procura, anhela que el arrepentimiento. Vive siendo consciente que necesita vivir en continuo arrepentimiento. Para esta iglesia, que parece no tener ni una virtud, sin embargo también hay promesas. ¿Y cuál es la promesa? Versículo 19, aunque parezca duro, yo reprendo y disciplino a los que amo. Pero me encanta también esta parte, porque quizás para nosotros el reprender habla de algo duro, algo firme, pero lo que está diciendo en realidad en el griego, yo educo y redargullo o convenzo con argumentos, porque eso es convencer a los que amo. Y me encanta este pasaje también, este versículo. ¿Por qué? Porque a ellos no lo está tratando como cualquier cosa, sino que a esta iglesia que ha sido desleal, que está a punto de perder su identidad como iglesia, le está diciendo, yo te entrego mi amor, o quiero entregarte mi amor, esa es la promesa de fileo, no es el agapao o el ágape. Este amor fileo habla de una relación de familia, una relación íntima, una relación de comunión estrecha. Entonces, a lo que está apuntando este pasaje es al amor verdadero. Yo reprendo, educo, no una reprensión como alguien que habla fuerte, y disciplino, redarguir a los que amo, a los que fileo, a los que, con aquellos que tengo una intimidad. Y el trato para ellos es un trato de hijo, como quien va guiando en el camino de la vida a su hijo. Un padre que de verdad a mí por eso encamina a sus hijos. Arrepiéntete de tu indiferencia. Y esa es la promesa que Dios le hace a esta iglesia. Ahora, terminamos este pasaje con también algo muy llamativo. Probablemente usted ha escuchado que es versículo 18 que voy a leer, lo ha escuchado y probablemente se lo sepa de memoria. Lo vuelvo a leer en NTV, que no es tan conocido, pero usted recuérdelo que se lo va a saber en Reina Valera. Dice, así que te aconsejo que compres de mí oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Continúo. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. El versículo 20 es el conocido, lo leo. Mira, observa, pon atención. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Probablemente usted ha escuchado un montón de veces decir este texto en las calles, como un versículo evangelizador.
Pero la verdad es que este texto está escrito para la iglesia. Fíjese dónde está puesto. Está escrito para la iglesia de la Odisea. Y Dios nos dice hoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si abren la puerta, yo entraré y cenaré. Ahora, ¿cuál es el significado más profundo? Porque probablemente nosotros hemos cenado un montón de veces con un montón de personas. Pero para la cultura judía, en la cultura judía uno podía almorzar en el trabajo, podía hacer un almuerzo de negocio, podía invitar a gente a ese tipo de cosas. Pero la cena era reservada para las personas íntimas, para la familia, para una cena con la esposa, con los hijos, con los amigos más especiales. Por lo tanto, cuando aquí Jesús le dice a esta iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo, y te estoy diciendo, ve las cosas como yo veo, santifica tu vida, depende de mí. Si tú haces eso y abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar y voy a tener esa relación primero de hijo y luego esa relación de intimidad. Y finalmente habla del reinado con Cristo. Me encanta, me fascina este pasaje. Quisiera, antes de seguir, saber si hay alguno de ustedes que tenga alguna consulta, alguna duda. Yo estoy un poquito desfasado, un par de segundos de lo que usted está viendo y escuchando, así que voy a esperar unos segunditos para ver si alguno de ustedes ya tiene alguna consulta, alguna duda, alguna opinión de lo que se ha dicho hoy. Recién voy a empezar a leer por si acaso no he leído nada. Eh, a ver si hay algo por aquí. Vamos a seguir por si acaso, con algunas cositas para concluir lo de Apocalipsis. Eh, hay algunos comentarios que no los voy a leer, simplemente. Eh, bueno, no veo hasta el momento ninguna pregunta, así que voy a tratar de continuar. Voy a ver otro PowerPoint que tengo, así que por favor denme unos segundos, por mientras si usted tiene, vuelvo a decir, alguna pregunta, por favor, hágala. Vamos a continuar un poquito, solamente un poquito, porque voy a enseñarles, si es posible, a interpretar lo que queda, porque ahora nos queda el capítulo, desde el capítulo 4 al 22. Y para que para nosotros sea más fácil, y no tener que seguir con todo el libro, vamos solamente a dar un ejemplo, una ilustración de todo lo que sigue. Así que si tiene alguna pregunta o algo que decir, por favor, hágalo porque vamos luego a seguir con otro tema que habla de todas estas cosas que ya hemos visto, pero juntas. Entonces aquí vamos a hacer una aleación de varias cosas que en realidad son sumamente potentes. Sumamente potentes. Estoy tratando de enlazar algunas cosas, así que por favor tengan un poquito de paciencia. Me parece que ahí ya lo logré. Denme unos segunditos, por favor, que el computador está sobreexigido y por lo tanto, ya, ahí sí me parece.
Ok. Entonces vamos, por mientras, a todos los que están conectados y a los que pueden eh, continuar viendo y estudiando, les voy a pedir que todos estén en lo posible conectados por Facebook. Recuerden enviar sus fotos, sus mensajes, si los va a subir a alguna página o si los va a subir, qué sé yo, a Instagram. Recuerden etiquetar a Manantial de Vida para que nosotros también lo podamos tener, o si quieren mandarlo por mensaje interno, para luego nosotros hacer algunas cositas con ella, se lo agradeceríamos mucho, mucho, mucho. Ok. Entonces, no sé si usted ya tiene Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 11. Lo voy a leer yo, lo voy a buscar por mientras acá. Apocalipsis 11. Ahora sí que sí. Ahora sí está bien todo. En Apocalipsis capítulo 11 se nos presenta una imagen, y aquí vamos a reunir todo lo que ya hemos visto en un solo mensaje. Apocalipsis 11 del 1 al 14 nos habla de dos testigos fieles. Nos habla de un templo destruido, sin embargo hay uno que permanece en pie. Leo los versículos 1 al 14. Dice: luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. ¿Recuerda usted dónde en la Biblia se nos habla de esto? Que alguien haya orado para que no llueva. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre. ¿Recuerda dónde ha sucedido esto en la historia? ¿Lo recuerda? Bueno, déjeme hacerle memoria si no lo recuerda. Uno es Elías y la otra situación es cuando Israel está saliendo de Egipto y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. También hace referencia a esto. Acuérdense que son referencias. No está diciendo que va a volver a hacer lo mismo. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían atormentado. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Imagine por favor todo esto. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad.
Murieron 7.000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror ya viene. Entonces leemos este pasaje que nos habla de dos testigos que aunque el templo ha sido destruido también en esta imagen, nos muestran a dos testigos fieles que permanecen dando su testimonio. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es quiénes son estos dos testigos, porque se han interpretado de varias formas. Los dos testigos se han interpretado, por ejemplo, como Moisés y Elías, porque Malaquías los menciona como aquellos que regresarán. Segundo, como dos personas con sus atributos, es decir, no Moisés y Elías literalmente, sino dos personas que tendrían los atributos de Moisés y Elías. Luego también podría ser Zorobabel y Josué. ¿Quiénes son Zorobabel y Josué? En el tiempo de Nehemías, de Zacarías, como está ahí puesto en pantalla, son el gobernador y el sacerdote. ¿Y por qué podrían ser estos dos los testigos? Porque justamente esta imagen del el o los olivos se refiere a Zorobabel y Josué. También hay otros intérpretes evangélicos que hablan que la iglesia y los judíos serían estos dos testigos. Y finalmente hay muchas otras, por ejemplo, Pedro y Pablo, Enoc y Elías, Juan dualizado, Santiago y Judas, combinación entre algunas posturas. Por ejemplo, está también que podría ser Jesús y el Padre, porque en Mateo dice que ellos son los testigos. Ahora la pregunta, y quiero leerlos, ¿por cuál se inclinan ustedes? ¿Por cuál respuesta de estas se inclinan? Y quiero empezar a leerlos. Alan dice Elías y Moisés. Ok, eso es muy sabido. Belki dice Antiguo Testamento. Ok. No sé si hay alguna respuesta más por ahí. No sé si hay alguien que esté convencido de otra cosa o que se le ocurra alguna idea que sea un iluminado. Solamente les doy algunos segunditos para que puedan estar viendo eso. No sé si hay alguien más por ahí que se atreva a dar su opinión. No hay problema en equivocarse. Recuerden siempre eso, cuando uno está aprendiendo no hay problema al equivocarse. Ahora, quiero volver a algo que dije en la primera y segunda clase, lo enfaticé mucho y hoy quiero, al terminar, porque estamos terminando ya este estudio de Apocalipsis, porque acuérdense que era solo una introducción, quiero volver a recalcar. Y es que los capítulos 2 y 3 son el ancla, el cable a tierra, lo principal de todo este libro. Por lo tanto, mi postura es, usted puede compartirla o no, está en todo su derecho, pero yo opino que los dos testigos a los que hace referencia este libro y este pasaje en específico serían la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Ahora, ¿son exclusivamente esas iglesias? De ninguna manera. Porque estas iglesias están puestas allí para representar a toda la iglesia que ha permanecido fiel a Dios siempre. Entonces, estas iglesias, las 7, son representativas de toda la iglesia, pero los que dan verdadero testimonio son la iglesia de Esmirna y Filadelfia, que representan también a toda la iglesia y a todos los componentes de la iglesia que permanecen siendo fieles a Dios, guardando su palabra, guardando el testimonio
y entendiendo su necesidad de Dios. Por lo tanto, desde mi perspectiva, ¿quiénes son estos dos testigos? Vuelvo a decirlo, todos aquellos que han sido fieles al Señor y que permanecen dando testimonio. Fíjese que eh, estos dos testigos permanecen dando testimonio permanentemente. Por lo tanto, es lo que debe significar. Creo que no hay más que darle vuelta a esto. No sé si a usted le parece congruente o sensato lo que yo estoy proponiendo, pero lo que quiero decir con lo que acabo de mencionar es que nosotros debiéramos entender muy a cabalidad los capítulos 2 y 3 y esta era mi conclusión final del libro de Apocalipsis. Probablemente usted se esté entreteniendo suponiendo qué es y qué no es el dragón o estas cosas que salen del abismo. ¿Quiere descubrirlo? Lea los capítulos 2 y 3. Lo va a hallar ahí. Y así con cada una de las imágenes que son posteriores al capítulo 4. Espero que, espero que le haya servido y que le entusiasme el estudio de la palabra, el descubrir que hay, no diría acertijos, pero de alguna forma hay claves que nos hacen descubrir otras cosas. Nos hacen descubrir otras cosas. Desde mi perspectiva, los capítulos 2 y 3 son el meollo de Apocalipsis y debiéramos entenderlos bien para poder entender el significado de todo lo que viene. Hay muchas imágenes. Por eso quería solamente proponer un ejemplo. Podríamos haber dado varios otros, pero para entender el verdadero significado y cómo se hace el proceso de darle sentido a todo lo que viene. Entonces, ¿por qué están vestidos de silicio? ¿Qué significa para el judío vestir de silicio? Bueno, significa luto, significa sufrimiento. Estos dos testigos fieles van a sufrir. ¿Por qué? Por la causa de Cristo, no por sus malas decisiones, como hemos visto lamentablemente que en Chile y en otros lugares del mundo tantos supuestos ministros de Dios han tomado tan malas decisiones, haciendo que la iglesia se reúna en un tiempo de pandemia. Hoy supe de un pastor que murió en Estados Unidos y que él había dicho que a él no le podía afectar todo esto porque Dios es muy poderoso. Bueno, la misma Biblia nos llama a ser prudentes. No está hablando de ese tipo de sufrimiento por ser imprudente, sino que a causa de Cristo, no de nuestras malas decisiones. Si usted se endeuda, se encalilla y revienta la tarjeta, después no diga por qué pasó estas cosas, Dios mío. No, eso es culpa suya por tomar malas decisiones. Lo que estamos hablando aquí es que estos dos testigos, la iglesia fiel, sigue teniendo dificultades, pero va de la mano de Dios y aunque tiene poca fuerza, como la iglesia de Filadelfia, sigue siendo fiel y no pone excusa para ser fiel a Dios. Antes de terminar, quiero pedirles, por favor, que en los comentarios pongan, porque ustedes son los que están en clase, si les gustaría seguir con algún libro de los cuales yo les voy a proponer a continuación. Podríamos seguir ya la próxima semana o con Romanos o con Gálatas o con el libro o la epístola de Santiago. Tengo otro en mente, tengo otro estudio que he hecho sin ninguna duda, tengo varios de varias partes de la Biblia, pero me gustaría continuar con esto porque creo que es muy contingente y creo que tienen que ver mucho con nuestra realidad como iglesia chilena del siglo XXI y son tremendamente edificadores. Así que le voy a pedir que ahí en los comentarios usted ponga su opinión y en la semana vamos a estar resolviendo si es o Romanos, vuelvo a repetirlo, o Gálatas o el libro de Santiago. ¿De qué se tratan estos tres libros de forma concisa? Bueno, Romanos nos habla de la salvación por medio de la fe. El libro de Gálatas nos habla de la ley versus la libertad en el espíritu, que mucha gente no lo entiende. Y el libro de Santiago nos habla de
diríamos, de lo cotidiano, del hacer obras o de la vida práctica del Evangelio. Ahora, diciendo esto de Santiago, que en la vida práctica del Evangelio no estamos diciendo que Romano o Gálatas no lo tengan. Sí, también lo tienen, pero lo específico del libro de Santiago es ser muy, muy, muy práctico. Así que, amados hermanos, amigos, por lo menos para mí ha sido un gusto, sin ninguna duda, estar con todos ustedes estas 4 semanas estudiando Apocalipsis. Les animo a que sigan estudiando si necesitan algún libro, si necesitan material. Eh, Tengo una montonera en PDF, libro en papel ya no presto porque no vuelven. El que tiene oído para oír, oiga. Eh, Así que si quiere leer más de esto, ya dije en la primera clase cuáles son los libros que creo yo que son mejores o por lo menos que van a hacernos avanzar mejor. Así que eso sería por hoy. Que el Señor les bendiga mucho y luego en 1 o 2 días más voy a estar leyendo estos comentarios para que usted pueda seguir opinando y, y vamos a tomar la decisión de si es Romano, Gálata o Santiago. A lo mejor después vamos a tomar alguno de los otros que haya quedado en el tintero o alguna otro. Hoy día alguien me proponía Daniel, que también he sido profesor harto tiempo del libro de Daniel. Sé que a algunos les gusta mucho. Qué sé yo, Tesalonicenses, que habla de escatología, es decir, de los últimos tiempos. Eh, Hay de verdad mucha riqueza en la palabra de Dios. Le animo a seguir estudiando, no solamente los martes, sino todos los días de nuestra vida que estemos plenamente conectados con Dios y poder bendecir la vida nuestra y de otros a través de la palabra. Le invito a que oremos juntos al Señor y que le podamos dar gracias por este tiempo que hemos pasado juntos y le invito a continuar las próximas semanas. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo que pudimos tener juntos de estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos serte fieles durante toda nuestra vida, que podamos ser como estas 2 iglesias, en Mirna y Filadelfia, gente que te ama con tanta pasión que no da un paso atrás, que da testimonio fiel de quién eres tú. Es decir, que viva a Cristo cada día, que entiende la palabra, la medita y la vive. Oh Señor, que cada uno de nosotros pueda ser testigo fiel donde quiera que esté y en cualquier circunstancia que esté viviendo, porque hemos entendido hoy que no hay excusas, que a pesar de la peor crisis, a pesar de que podamos vivir difíciles momentos, tú nos has dado la suficiente fuerza para seguir adelante. Oh Señor, quizás alguno esté en depresión, quizás alguno está triste por las diferentes circunstancias. Probablemente alguno de los que hoy se ha conectado ha perdido su trabajo. Yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes todo. Y tú sabes, Señor, por qué hemos escuchado esta palabra tuya de seguir adelante, siendo fieles aún en la crisis, aún en la dificultad. Señor, reconocemos nuestra poca fuerza, pero no queremos negar tu nombre en ningún momento. Que nuestra vida sea fiel a ti, que nuestra vida dé testimonio de Cristo, que Cristo vive en nosotros y a través de nosotros, y podamos seguir juntos celebrando tu santo nombre. Señor, bendice la familia de cada uno de los que se han conectado, bendice todo lo que somos para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado hermano, una vez más, que el Señor les bendiga. Es una dicha, un gozo, de verdad tremendo compartir todo esto con ustedes. Sé que varios se quedaron con gusto a poco. Para ello, vayan a estudiar el set. Háganme preguntas por interno, pero quisiera ir avanzando en otras direcciones y quisiera que usted también, y tenga en cuenta esto, descubra por usted mismo. No se quede con lo que alguien le dice de la palabra de Dios. Vaya y sea como los debería. Hechos capítulo 17. Vaya y estudie por usted mismo si las cosas que se han dicho aquí
o en otro lugar son genuinas y son verdaderas. El Señor les bendiga mucho. Le amo. Bye, bye.